Entonces, la enseñanza, segunda parte de la enseñanza, resistiendo a su voluntad, dando voces contra el aguijón. Aleluya. Hace 8 días empezamos a ver los aguijones de Dios. Vimos que uno de los aguijones de Dios es cuando resistimos y queremos quedarnos inconversos. Amén. Vimos también que uno de los aguijones de Dios es cuando resistimos al Espíritu Santo de Dios. Y empezamos a ver el aguijón, uno de los aguijones de Dios, es cuando resistimos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ubicarnos en 2 de Juan. 2 de Juan. Versículo del 4 al 11. Segunda de Juan, segunda de Juan, versículo del 4 al 11. La epístola de Juan, segunda, tiene solamente un capítulo. Amén. Dice la palabra del Señor así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por la oración preciosa del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Padre, toma el control de este tiempo de enseñanza. Que la unción de enseñanza sea fluyendo en gran manera, Señor. Toma el control, glorifica el Espíritu Santo. Que hoy seamos nutridos, sobreedificados en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Rayamos hoy tu palabra, nuestro entendimiento sea renovado y nutrido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dentro de la palabra del Señor así. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y en esto hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él viene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aleluya. ¿Qué es lo que el apóstol Juan estaba hablando? De que hay muchos que sencillamente se han desviado de la sana doctrina. Y mira lo que dice la palabra: los que se desvían de la sana doctrina no tienen al Padre y no tienen al Hijo. ¿Por qué no tienen al Padre y por qué no tienen al Hijo? Porque no han permanecido en el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Cuando algo se sale de la sana doctrina, el espíritu de error es el que está operando en aquellas personas. Amén. Entonces, cuando alguien no quiere permanecer en la sana doctrina, está resistiendo a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. Ahora, muchas veces nosotros recibimos papelitos que nos dan en la calle, muchas veces recibimos cuando nos golpean en la puerta y nos llegan con literatura. Amén. Literatura que trae doctrina, mucho de ella encubierta, o doctrina de tinieblas.
Mucha gente recibe las revistas de Atalaya de los Testigos de Jehová. Muchos reciben revistas y manuscritos, mucha literatura y muchos tratados de personas que no son ni están en la sana doctrina. Y mira lo que dice la palabra antes de ir a 1 Corintios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis. En casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es mejor decirle muchas gracias, pero no. Amén. No. Porque cuando recibimos este tipo de literatura, estamos siendo participantes de las obras infructuosas de ellos. Amén. Ellos están siguiendo un espíritu de error. Nosotros estamos en el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la sana doctrina ni del Evangelio completo, porque fue la comisión que el Padre de nuestro Señor Cristo le entregó. Guiarnos a toda la verdad que es Jesús. Ahora sí vamos a ir a 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, estaba trayendo la doctrina que corresponde a nuestra dispensación, que es el nuevo pacto en Jesús. Amén. Y él decía, el que es espiritual, el que es profeta, el que entiende, sabe que esos son ordenanzas de Dios. Pero cuando alguien quiere ir en contra de las Escrituras, en contra de lo establecido de Dios, está resistiendo a Dios, está resistiendo a su voluntad establecida en la palabra. ¿Sabes? Hay una voluntad de Dios que está basada en su palabra, y es la voluntad ponema, en griego, que significa una voluntad general para todo el universo que estableció en su palabra. Amén. En su palabra está establecida la voluntad general de Dios, donde Dios estableció sus principios sobre los cuales va a juzgar la conducta humana. Amén. Dios nos va a juzgar si nosotros vivimos de acuerdo con su palabra o no. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando alguien resiste a la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:3. Primero Tesalonicenses 2:13. 13. Cuando nosotros resistimos a la palabra de Dios, cuando no resistimos a las enseñanzas que se nos da de la palabra de Dios, la sana doctrina, estamos resistiendo a la voluntad problema de Dios, a la voluntad que Dios estableció en su palabra. Amén. Si nosotros no entendemos que esta Biblia, este libro, que pasó por el proceso de más de 1500 años para coleccionar los 66 libros, un proceso de canonización, un proceso de selección, un proceso
muy, pero muy complejo. Si nosotros no comprendemos que este libro es la palabra de Dios, el logro de Dios hablado a los hombres, entonces estamos resistiendo a su voluntad. Y por resistir a su voluntad, nos vamos a perder. Amén. Porque el que resiste a su palabra, resiste a Dios. Amén. Yo creo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, porque recibiste la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino que como la que es en verdad la palabra de Dios. Pues nosotros resistimos a las enseñanzas de esta palabra, amén, habladas como son, no transversadas, porque muchos transversan las escrituras para su beneficio, amén. Como vemos hoy la sodomía que se está levantando, y hablan acerca de que el amor de David y de Jonatán fue un amor sexual, un amor romántico. Y de ahí quieren sacar excusas para andar en el pecado, andar en la sodomía. Cuando fue un amor sencillamente trivial, un amor de amigos, un amor de amistad. Amén. Tanto que David tenía esposa y Jonatán también tuvo familia. Cuando David toma su reinado, ¿a quién manda a traer a su reina? A ninguno de los hijos de Jonatán. Amén. ¿Qué era para ti? Pero muchos excusan sencillamente para transversar las escrituras. ¿Para qué? Para sus cochinadas, para realizar sus malvados deseos. Resisten a la palabra de Dios y la transversan para su beneficio. Amén. Vamos a ir a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo diciéndole a Tito, uno de sus conciertos que él estaba formando, dándole recomendaciones antes de partir con el Señor, y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la que sana doctrina. Lo que está de acuerdo con qué? La sana. Mira que habla de sana doctrina. Amén. Sana doctrina. Quiere decir que hay doctrinas que no son qué? Sanas. Están enfermas, están contaminadas, están pervertidas. Nosotros debemos hablar de acuerdo a lo que está aquí, la sana doctrina. ¿La doctrina qué es? La doctrina son las enseñanzas, viene la palabra griega mitaki, que significa enseñanzas, instrucciones. Si no se enseña una sana doctrina, entonces estamos limpiando un espíritu de error. No tenemos ni al Padre ni tenemos al Hijo. Estamos siendo influenciados por las tinieblas. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4. Es algo que la palabra del Señor nos habla acerca de la sana doctrina. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al versículo 16. Mira lo que dice el Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina del demonio. Imagínate, cuando hablan de apostasía se está significando que están negando la fe en Jesús. ¿Y por qué muchos apostatan de la fe? Porque empiezan a escuchar ¿qué? A espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Por eso el oído del hombre tiene que estar ¿qué? Cuidado. Amén. No todo el que enseña ni que habla de Dios verdaderamente proviene de Dios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Qué vemos
en la religión tradicional prohibieron a los hombres casarse, y muchos de ellos han sido acusados de violaciones de niños. Amén. Violación de mujeres, sodomía. ¿Por qué? Porque demandan algo que la palabra dice no acepta. ¿Ven? La palabra demanda que el hombre y la mujer se casen, no que hablen de mí. Es una reserva. El mismo apóstol Pablo acerca de eso en 1 Corintios 7. Si tú no tienes don de continencia, cásate. Dios que te casen y no que te estés quemando. Pero esto dice, prohibirán a muchos casarse. Amén. Mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiere decir que la que no es sana doctrina, empiezan a establecer doctrina de quiénes, de hombres. Empiezan a decir un poco de cosas. Empiezan a decir, vea, esto toca hacer, esto hay que realizar, cuando no está establecido ¿qué? En la palabra. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desechar, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Y esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que han seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mira esto, hoy vemos que muchas se han levantado fábulas, profanas enseñanzas, profanas enseñanzas. Por ahí escuché que en Estados Unidos una llamada, entre comillas, apóstola, estaba vendiendo la resurrección de entre los muertos. Imagínense, vendiendo la resurrección de entre los muertos. Ay, santo. Y el autor de la vida, que es Jesucristo, la vende. Amén. Profanas enseñanzas, cosas influenciadas por los demonios, resisten a la sana doctrina de Dios. Amén. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y necesitas para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos horror. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Veo lo que le decía Pablo a Timoteo. Timoteo era un ministro joven, de pronto de mi edad, de pronto más joven, que agarraba el siervo del ministro Jairo Andrés. No lo sé realmente, pero era un ministro joven. Y el apóstol Pablo, ya anciano, le dice: ninguno tenga en poco su juventud, y no sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Entre tanto que vos ocupas de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora estudia el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocupas de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesta a todos. Y me impacta esta parte que dice en el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Presta atención, pueblo. Cuando una persona enseña mal, enseña doctrina que no es de Dios, una doctrina que no es sana, una doctrina que no es conforme a la piedad, no solamente él se pierde, sino que hace perder a un pueblo entero. Porque el pueblo va a recibir lo que desde el púlpito se les enseña. Y si desde el púlpito se les enseña error matarán y error vivirán. Pero si desde el púlpito se les enseña verdad, verdad vivirán y verdad darán.
Por eso Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué tenemos que cuidar de nosotros mismos? Porque si nosotros no estamos conectados con Dios, en el secreto con Dios, cerca de Dios, nos vamos a dejar mover por doctrina de demonios, por espíritus engañadores. Amén. Muchas veces piensa, mucha gente dice, yo voy a montar una iglesia y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Muchos de ellos lo han hecho en su carne, y en su carne han hecho perder pueblos enteros. Dios llama, y a los que llaman selecciona, a los que selecciona equipa, y a los que equipa envía, para que hagan en lo que Él determinó. Amén. Vamos a ir al 1 Timoteo. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 3 al 7. ¿Sabes que el apóstol Pablo fue uno de los que habló bastante acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, la falsa doctrina? ¿Quién era Pablo? Pablo, aparte de ser un apóstol, era un maestro de la palabra. ¿Ven? El apóstol Pablo era un maestro de la palabra. Y como maestro de la palabra sabía que muchos transversaban la sana doctrina, que muchos se iban a corromper, lo sabía por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 3 del capítulo 1 del 1 Timoteo. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, para que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien de edificación de Dios que es por fe. Amén. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de la buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley y sus maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Santos. Y escucha uno muchas personas que enseñan, incluso muchos, el dinero habla y le dice, escuchen que el dinero nos está hablando. Y luego después que vuelven al pueblo le dicen, nos escuchan. Y empiezan a sacar ese dinero. Incluso muchos de ellos quedan sin casa, sino de vivir por la manipulación. No todo el que se dice siervo de Dios es siervo de Dios. El que es siervo de Dios se sujeta a la sana doctrina y al evangelio completo. Se sujeta a la doctrina que es conforme a la piedad, que es la devoción al verdadero y único Dios que es Jesucristo. Amén. Ahora, Señor. Vamos a ir a la primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 3 al versículo 10. Mira esto. ¿Hace cuánto el apóstol Pablo lo recomendó? Imagínate. Estamos hablando de por lo de 1900 años. El apóstol Pablo lo recomendó. ¿Y qué estamos viendo en estos tiempos? Mira lo que dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas ofensas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de qué? De ganancia. Apártate de los tales.
Y entonces le dice, necesita sanidad, siempre, necesita sanidad, parte, necesita un dinero, parte, siempre. Usa la piedad como fuente de qué? Ganancias. Necesita una consejería, pague. Necesita una administración, pague. ¿Qué están haciendo? Usando la piedad como fuente de qué? Ganancia. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles después de que le dio poder y autoridad: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste. ¿Qué le dijo? Da de gracia. No le dijo, corre por una sanidad, corre por un milagro, corre por una liberación. No le dijo nada de eso. Hoy se ha hecho una mercadería de la fe. Amén. Porque están usando la piedad como fuente de qué? Ganancia. Mira lo que dice. Versículo 6. Ahora mira lo que dice: apártate de los tales, dice Pablo a Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy muchos siervos se han desviado por factor que dinero, por amor al dinero, por la codicia. Muchos se han desviado de la sana doctrina. Amén. Hoy muchos solo predican de prosperidad, 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 prosperidad. Pero no le dicen al pueblo: tienes que andar en santidad, tienes que andar en temor de Dios, tienes que andar como las 5 vírgenes prudentes. Nunca le dices eso. Les interesa factor dinero. No les importan las almas, les importa lo que las almas les dan. No les importa las almas, les importa lo que las almas les dan para ellos, que es dinero. Amén. Esto es para que nosotros detestemos a aquellos que se han desviado de la sana doctrina. Amén. Vamos a ir al 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Mira lo que el apóstol Pablo le dice otra vez a Timoteo. Que Pablo le dio muchas recomendaciones a Timoteo como que, como ministro joven. Y mira lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Según el Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, repente, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la que, la sana doctrina. Habrá tiempo de lo que sufrirá la sana doctrina. Muchos predicadores no les gusta predicar de la sana doctrina. ¿Por qué? Se les van las ovejitas, empiezan a odiarlos, empiezan a hacerle a un lado. Por el amor a un pueblo, cambian la verdad de Dios por el engaño del diablo. Prefieren la aceptación del hombre que la aceptación de Dios. Amén. Muchos ya no sufrirán, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de qué. Ojo con el comezón de hoy en la iglesia. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos malvados, dinero, deseos sexuales, fama y gloria de los hombres, no de Dios. Amén. Este escándalo que salió por allá de una iglesia en Paso, que se hacía decir que yo le había dicho que tenía que restaurar el reino de David.
Y entonces estaban ofreciendo cargos en la iglesia, pero a favor de que, a cambio de que tenían que acostarse con él. Que porque en esa acostarse él les iba a transmitir ilusión. Vaya esa bajeza, esa movilización. Amén. Totalmente contrario a la palabra. Doctrina de demonios, enseñanzas de las tinieblas. Amén. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Y qué es una fábula? Una fábula es algo imaginario. Amén. Algo que te hace como, wow, tremendo, pero que no es real. Debemos tener mucho cuidado, porque lo que es de la palabra, ella misma se testifica. Conocemos a un Dios sanador, Jehová Rafa, Yahweh Rafa, el Dios sanador. Él testifica y manifiesta que es un Dios sanador porque sana las vidas. Pero cuando algo que no es de la palabra no se manifiesta, es porque no es de Dios. Amén. Debemos tener bastante cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. Entonces, muchos resisten a la doctrina, muchos resisten al evangelio completo. ¿Y por qué resisten? Porque su corazón es malo, porque en su corazón hay malos deseos, porque quieren el dinero, porque quieren la fama, porque quieren la gloria, pero no quieren al Señor de la gloria, no quieren al Dios eterno y a su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al siguiente aguijón de Dios. Anota ahí, siguiente aguijón de Dios. Cuando resistimos a la autoridad delegada por Dios. Cuando resistimos a la autoridad delegada por Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo del 1 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios respecto a las autoridades que Dios demanda. Amén. Y dice, sométose toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para imponer temor al que hace el bien, sino al mal. Que después no tener la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme. Porque el hermano lleva la espada, pues es servidor de Dios, pecador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esta ley. Pagar a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino es amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dios nos demanda que debemos someternos a toda autoridad. Amén. Hay autoridades gubernamentales, hay autoridades civiles, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, ¿a quiénes estamos resistiendo? Al Señor. Como cristianos no podemos ser personas desobedientes. No podemos ser personas que resistimos a una autoridad. ¿Por qué? Porque Dios las estableció, y segundo dice, por causa de conciencia. Amén. Por causa de conciencia. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos someternos a toda autoridad. Amén. Autoridades.
Los hijos tienen una autoridad. ¿Quiénes son? Los padres. Si los hijos no se someten a sus padres como autoridad, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Si la esposa no se sujeta a su marido, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Porque tu esposo es la cabeza. Amén. Si el Señor te entregó un pastor y no te sujetas, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Si le sirves a Dios y te entregaron un líder y no te sujetas, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Amén. Por eso mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Amén. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No solamente tenemos que pagar los impuestos, la luz, el gas, ¿verdad? No tenemos solamente que pagar los impuestos que nos tocan, sino también al que respeto, ¿qué? Respeto. Y al que honra, honra. Por eso dice la palabra que el hombre debe honrar a su esposa, la esposa honra a su esposo, los hijos deben honrar a sus padres, debemos honrar a los ministros, a los siervos, debemos honrar a todos aquellos que fueron puestos en autoridad. Lo único que dice la palabra que debemos de ver, ¿sabe qué? El amarnos unos a otros. ¿Por qué? Hoy yo te amo, pero mañana Dios me manda ¿qué? Amarte. Amén. No solamente vengo acá a la congregación y amo a mis hermanitos. Hola hermanitos, qué bendición mi hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero salido, ya vale hermano. Dice que debemos amarnos todo el tiempo. Entonces es algo que siempre vamos a deber, amar a los hermanos. Amén. Hoy te amo, pero mañana también me demanda el Señor que te ame. Aleluya. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo del 1 al 9. Mira lo que dice. Hijitos, hijos, levanten la mano a los que son hijos. Amén, gloria a Dios. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Aleluya. Porque eso es que justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabes por qué muchos hijos mueren a temprana edad? ¿Sabes por qué muchos hijos mueren a temprana edad? Porque no honran a sus padres. Dios aborrece cuando un hijo se levanta contra sus padres en vulgaridades, en ofensas, en desobediencia y demás. Eso es abominable para Dios. En la ley judía, el hijo que insultaba a su padre lo apedreaban en medio del pueblo. Es el mismo Dios nuestro que cambió, porque ha cambiado el pacto y la ley. Pero en ese momento nos sigue demandando que debemos honrarnos. Y eso, que nosotros seamos desobedientes y desleales con nuestros padres, Dios lo toma en cuenta. Y por eso es que muchos hijos no culminan su edad de vejez, sino que mueren siendo jóvenes. ¿Por qué? Porque no honran y respetan a sus padres. Yo les enseño a mis hijas que ellas nos honren para que tengan la cura de vida y vida de bendición. Versículo 4, pero también dice a los padres: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay una responsabilidad también para nosotros como padres, porque hay padres que generan ira, enojo en sus hijos, los ofenden, los maldicen, es decir, cosas fuertes que en vez de mostrarles amor y cariño, les están demostrando otra cosa. Hace que sus hijos se levanten en amargura, en tristeza, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero amor de padres. Amén. Sino criados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué dice la palabra? Criados en disciplina y amonestación del Señor. Ojo, padres alcahuetas, porque eso es desagradable de Dios. Cuando nosotros criamos a un hijo, permitiéndole todas las cosas y no corrigiéndolos, estamos criando delincuentes, estamos criando hijos rebeldes y desobedientes. La palabra dice: criarlos
en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Diciendo yo las amo, pero también cuando la hacen, tengo la tapita de una presión que dice la palabra, ungida con sus textos bíblicos, y luego presta la obra por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y digo, ¿por qué te pegué? Por eso. Hay personas que el Padre, el Santo de la Gloria, castigan a sus hijos con ira, con la plancha, con la pala, con la olla, con todo. Eso no es amor, eso no es disciplina ni amonestación, eso es furia, eso es rabia, eso es odio hacia los hijos. Como cristianos hay normatividad que el Señor nos dio para que sigamos. Amén. Mira lo que dice: chicos, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, aquellos que son empleados, que están bajo el cargo de un jefe. ¿Deben obedecer a quién? A vuestros amos terrenales. Con temor que temblor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su testimonio como cristianos. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando uno trabaja para alguien y tú dices, yo soy cristiano, los ojos del mundo están sobre ti. ¿Usted es cristiano y con esa boquita? Santo, pero ya el escorpión, es cucarachas, lagartijas y demás por esa boca. ¿Y usted es cristiano? Santo. Yo que trabajé por mi empresa, y cuando yo entraba yo soy cristiano, me ponían los ojos pinchados con todo. Mirando que cayera una palabra, una actitud, me invitaban a tomar cerveza, donde las niñas, y yo no soy cristiano. Antes yo los invito a la iglesia, antes yo les predico, yo les hago eso. ¿Por qué? Porque el que estoy en un momento yo estoy siendo representante de Jesús en ese lugar. Y si van a dar un mal testimonio, ¿quién queda más, yo o Cristo? Cristo queda más. Amén. Por eso dice que debemos estar sujetos a nuestros amos por testimonio. Amén. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea hijo. Vosotros amos, cuando ya habla de jefes cristianos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Uy, sí, porque es que hay jefes que dicen, pues si usted no trabaja, mi hijo, ahí están las hojas de vida. Tengo muchísimo. Eso no es un jefe. Eso es un jefe que amenaza. Amén. Eso es un jefe que amenaza. Váyanse al Señor como jefe que es. Amén. Como el rey que es. No debemos aprender de él. Amén. Él tiene huestes espirituales, celestiales del reino de Dios bajo su cargo. Amén. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Aleluya. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 31. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 31. Y está hablando de qué? Sometimiento. Cuando nosotros nos resistimos a una autoridad, estamos resistiendo a Dios. Amén. Estamos yendo contra la voz de Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Yo sé que la iglesia se había ido de énfasis con el Señor. Dios santo está por el tercer cielo. Pero no, está aquí la iglesia. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor del siglo XXI. Someteos unos a otros en el temor de qué. ¿Cómo debemos someternos en el qué? En el temor de Dios. Si algo está por el temor de Dios, nos sometemos. Amén. Por ejemplo, el gobierno está sacando muchas leyes contra a la palabra. El aborto, el matrimonio gay, adopción gay, bueno, cantidad de cosas. Como pueblo cristiano no podemos someternos a ellos, porque va en contra de la palabra del Señor. Nos sometemos a lo que está de acuerdo al temor de Dios. Amén. Por eso es todo lo que hubo, esa protesta de todo nivel nacional del pueblo cristiano en contra de esto que querían
establecer en las escuelas unas cartillas de educación sexual, ¿cierto? Que es pura sodomía, que va en contra de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 22. Levante la mano las casadas. Levante la mano las casadas. ¡Casadas! Amor, casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al que, al Señor. Como al Señor, ¿quién? Jesucristo. Marido, levante la mano a los maridos. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Hay un gran problema, ¿sabes? Porque muchas mujeres quieren tomar esa autoridad en sus hogares. Aquí yo soy la que llevo el mando. Déjame decirte que eso es antagónico. Eso no es de Dios. Amén. Cuando la mujer quiere robar la autoridad del hombre, está resistiendo a Dios, y es el que estableció al hombre como cabeza de la mujer. Dios no creó a Eva primero, creó a Adán primero y luego a Eva. Amén. Pero tampoco el marido puede abusar de esa autoridad. Amén. Y va a trastear el piso con ella. Eso no lo hace tampoco. La mujer debe conocer su cabeza, su autoridad, que es su marido. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido. ¿En qué? En todo. Lo que es referencia al Señor, obviamente. No todos los que vayan, no. Porque hay, veo unos casos, unos maridos que explotan a sus mujeres sexualmente. Imagínate. Que porque las mujeres se las prostituyen. Ojo. Las mujeres están sujetas a sus maridos y lo que es de acuerdo a qué? Al temor de Dios. Si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, no se suele. Amén. Levanten la mano a los maridos. 3, gloria a Dios. Profetizo a ellos que también se van a casar más adelante. Porque trae estas tonterías, que trae estas varonas del reino. Amén. Varonas del reino. No son filisteas, no. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí dice amor que mostró Jesús por nosotros, que se entregó ¿qué? A sí mismo por ella. Y hay maridos que van, toman, y la pobre mujer y los hijos allá aguantando hambre, las mujeres por ahí con su ropa interior ya rota, ya tienen una diversidad de colores porque no saben cómo coser los malos. Malos maridos no aman a sus mujeres, no aman sus cuerpos que son sus mujeres. Amén. Malos maridos. Dice que el hombre va a amar a su esposa como que, como Cristo amó a su iglesia. Mira lo que dice. Para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni otro semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pocas palabras. El marido, su imagen es que su esposa. Tal como es su esposa, tal cual es el marido. Amén. Tal cual es su esposa, tal cual es su marido. Mira lo que dice acá. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¡Wow! ¿Usted quiere decir que el marido que le pega a la mujer, él no se ama a sí mismo? El marido que deja matar a su mujer, él no se ama. El marido que le infiel a su mujer, no se ama. ¿Por qué? Porque dice que el marido debe amar a su esposa como a su mismo ¿qué? Cuerpo. Si se baña, si se perfuma, si se arregla, si se echa loción, quiere decir que el mismo debe amar a su esposa. Ella esté bien cuidada, atendida, amada, en todos los aspectos, económico, sexual, todo, porque es que su cuerpo. Amén. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre tiene que estar fiel a su mujer, y su mujer tiene que estar con su marido. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. No sé cuánto me tome esta enseñanza, la completa, pero si toca darla en 3, 4 partes, no importa. Por antes que recibamos esta enseñanza porque es muy poderosa. Muchas veces sin imaginarlo estamos resistiendo a Dios. Estamos resistiendo a Dios. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. Mira lo que dice. Casadas están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay maridos que son ¿qué? Ásperos. Son lijas con sus mujeres. Hola, mi amor, hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Son qué? Ásperos. Le responden a las mujeres a 3 puños y 3 golpes. Vaya por ahí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿qué? En todo, no solamente cuando le dice, hijito, vaya, pero yo te doy. ¿Sabes? Yo enseño a mis hijas que ellas me obedecen a mi esposa, porque somos, ¿qué? Sus padres, no porque les recompensemos. Me tienen que obedecer porque yo soy su papá. Amén. Obedecemos a Dios porque lo recompensa o porque es nuestro Dios. Porque es nuestro Dios. Así también obedecemos a nuestros padres porque son ¿qué? Nuestros padres. Ojo, padres, de empezar tú a recompensar a tus hijos porque te obedezcan. Ellos tienen que obedecerte porque tú eres su padre. Tienen un deber de sujetarse a ti. Amén. Padres, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros como padres no podemos desalentar a los hijos. ¿Cómo los desalentamos? Cada vez que los echamos de la casa. Cada vez que decimos inútil, no sirve para nada, no vas a hacer nada, no vas a triunfar. Estás exasperando a tu hijo. En vez de declarar bendición sobre ellos, estás declarando maldición. Nosotros como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos, de que sean benditos o que sean malditos. Ojo con eso. Tú eres la autoridad de tus hijos. Tus hijos son el resultado de tu boca en ellos. Si declara bendición, serán benditos. Si declara maldición, ellos serán malditos por tu boca. Amén. Tengamos mucho cuidado con eso, padres. Siervos, obedecer en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo a los como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Cuando resistimos a las autoridades delegadas por Dios, estamos resistiendo a Dios, por tanto estaremos hablando de injusticia. Amén. Aleluya. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 10. 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 10. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabras por la conducta de sus esposos. Muchas mujeres
con maridos inconversos, su mal testimonio hace que ellos no vengan al Señor. ¿Por qué? He escuchado testimonios de mujeres que, amén, se vienen a la iglesia, pero el pobre maridito en la casa no le da ni qué comer. Y entonces las cosas primero el Señor. Amén, Dios es primero. Pero tu testimonio, tu deber como esposa, como tus deberes como con los hijos. Amén. Una mujer sabia, como dice Proverbios 31, es una mujer que edifica su casa, sabe cómo administrar su tiempo y su responsabilidad. Dice que hay maridos inconversos que a través del testimonio de sus mujeres son alcanzados. Amén. Esto es algo poderoso. Por eso debemos pedir sabiduría de Dios para hacer las cosas. Amén. Versículo 2. Considerando nuestra conducta casta y respetuosa, vuestro ataque no sea externo de pecados ostentosos, de adorno de oro o de vestido y joven. Bueno, muchos malinterpretan esta parte que dicen: mujeres no se pueden maquillar, no se pueden peinar, no se pueden poner oro, ni joyas, ni nada, porque es que la palabra de Dios no. La palabra no está hablando de eso. La palabra está diciendo que la mujer cristiana debe procurar más el ornato de su espíritu. Es lo que dice acá. Versículo 4. Si no el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Es decir, una mujer de Dios, llena de Dios, va a demostrar que Dios está en él. Pero una mujer que aunque ni se arregle y no tenga olla, nada, y no hay nada de Dios, nada de demostrar. Amén. Cuando hay de Dios en una mujer, cuando hay de Dios en un hombre, esa gracia y esa unción y esa sabiduría se va a exteriorizar. Amén. Pero muchos dicen: no, la fachada externa es lo que realmente se muestra de Dios. Déjame decirte que yo he visto personas, mujeres chismosas, mujeres que hablan del pecado, mujeres que hablan del brujo, y su apariencia es de piedad, pero internamente son sepulcros blanqueados. Lo que es de Dios se va a exteriorizar. Tus palabras, tu conducta y tu manera de vivir van a demostrar el Dios que está en ti. Amén. Gloria al Señor. Versículo 5. Porque así se ataviaban en otro templo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, y la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo debe vivir el marido con la mujer? Con sabiduría, dando a la mujer honor como vaso más que frágil. Quiere decir que el marido debe tratar a la mujer como un vaso que frágil. Si yo debo caer este vaso que se rompe, ¿cierto? Si yo trato a mi esposa con cuidado, ella se va a ¿qué? A dañar. Se va a afectar en su corazón. Por eso las palabras, las actitudes, las acciones hieren el corazón de una mujer. El hombre tiene que aprender a vivir con su esposa con ¿qué? Sabiduría. Ahora, mira esto. Mira lo que dice la palabra. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones tengan estorbo. Muchas veces los matrimonios tienen problemas porque el hombre tiene problemas con su mujer, la mujer con el marido. Y entonces no se dan cuenta que no solamente es el cónyuge, sino también es la hermana en la fe, y también si sirven al Señor son consiervos. Entonces son relaciones ahí que por no dar sabiduría se pasa que afectar, y entonces las oraciones no van a subir al techo, y ahí no van a pasar. Amén. Muchas veces piensan que un hogar es cualquier cosita. No, hay principios espirituales que si no se cumplen afectan la vida espiritual y las bendiciones de Dios. Vamos a ir a ver 13:17. Mira lo que dice.
hablando también acerca de sujeción. Si el marido no cumple su deber, si la esposa no se sujeta a su marido, si los hijos no se sujetan a sus padres, si nosotros no nos sujetamos a los jefes, si no nos sujetamos a las autoridades, estamos resistiendo a Dios. Pero también acá lo que dice la palabra, Hebreos 13:17. Mira lo que dice: obedeced a vuestros pastores. ¿A qué? A vuestros pastores. ¿Y cuál es vuestro pastor? Díganme. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo nos entrega un pastor físico. Amén. ¿Para qué? Para que nos pastoree, para que nos apaciente. Amén. En este caso, Dios nos entregó a ustedes una pareja de pastores. Mi persona y mi esposo somos los pastores principales, los pastores titulares de esta iglesia. Somos vuestros pastores. ¿Para qué? Para que los pastoreemos, para que los apacentemos en el Señor. Ahora mira esto. Mira esto. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes dan la cuenta. Presta atención, iglesia, porque muchos cometen grandes problemas con eso. Cuando Dios pone una oveja bajo a un redil, a una iglesia local, Dios sujeta o ancla esa alma a la alma del pastor. Amén. ¿La qué? La sujeta. Por eso dice, como quienes tienen que dar qué? Cuentas. ¿A quién? A Dios. Cuando Dios pone un rebaño bajo nuestra autoridad, Dios sujeta ese rebaño ¿a quién? A nosotros. Nosotros somos los que tenemos que darle qué? Cuentas a Dios. Cuando nosotros nos quedamos a Dios por una ovejita, Dios dice, listo, déjame, yo lo voy a tratar. Amén. Mira lo que dice acá. Como quienes tienen que dar qué? Cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando Jesucristo vio esas multitudes, cuando iba a hacer el milagro de los 5,000, ¿qué dijo Jesús? Ay, dice que le dolió en su corazón porque eran ¿qué? Ovejas ¿qué? Que no tenían pastor. Una oveja sin pastor nunca va a crecer. Una oveja sin pastor nunca va a avanzar, porque es el sistema que Dios estableció en su reino. Amén. Si resistimos a la palabra, porque muchas veces no me congrego, yo voy de aquí para allá y aquí. Tú estás resistiendo la voluntad de Dios. Tú estás resistiendo la palabra del Señor. Dios estableció que nos sujetemos bajo una cobertura ministerial, bajo un pastorado. ¿Para qué? Para que avancemos en el Señor, para que crezcamos en Dios. Amén. Y si nosotros no nos sujetamos, estamos resistiendo a Dios. Y como pastores, que nos toca ir delante del Señor, Padre, mira esta ovejita, no se quiere sujetar, es rebelde, Jesucristo no lo resiste, y dice, déjamela, entrégamela. ¿Qué hacía Moisés? ¿Quién era Moisés? Moisés era el mediador entre Israel y él. Cuando Dios quería acabar con el pueblo de Israel, ¿qué decía Moisés? No ten misericordia. Muchas veces nos pasa a nosotros, a Dios con nosotros. Dios nos dice, vea, esta ovejita la voy a cortar por esto, y a nosotros nos toca hacer clamar y venir por ella. Señor, mira, dale otra oportunidad de misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque nos las entregó a nosotros. No hablamos con el resto de nosotros. ¿Para qué Dios tiene que revelar esta situación de ciertas personas? Porque son las ovejas que les he entregado. Las anclé, las uní espiritualmente a ustedes. Ustedes son los que me tienen que responder, predicándoles, enseñándoles, exhortándoles, amonestándoles. Entonces, cuando nosotros sujetamos a los pastores que Dios nos entrega, ¿estamos resistiendo quién? A Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice.
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Debemos revestirnos de qué? De humildad. Cuando una persona tiene humildad, se puede sujetar. Amén. Cuando una persona tiene humildad, se puede someter, se puede sujetar a una autoridad. Amén. ¿Por qué Jesús se sometió al Padre? Díganme. Porque él era manso y humilde de corazón. Cuando una persona tiene soberbia en su corazón, no se sujeta a nadie. Cuando los hijos tienen soberbia, no se sujetan a sus padres. Cuando una mujer tiene soberbia, no se sujeta a su cabeza, que es su esposo. Cuando un empleado tiene soberbia, no se sujeta a su jefe. Cuando las ovejas tienen soberbia, no se sujetan a sus pastores. Cuando una persona tiene soberbia en su corazón, le cuesta someterse. Pero cuando una persona tiene humildad en su corazón, se sujeta fácil. Se le da una orden, la cumple, obedece. Amén, dice la palabra, revestidos pues de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da qué? Gracia a los humildes. Saúl era un hombre soberbio, no se sujetó a los mandatos de Dios, no se sujetó a las normas de Samuel, pero David sí se sujetó a Dios. Amén. Cuando nosotros resistimos a las autoridades que Dios delega, estamos resistiendo a Dios. Es un aguijón. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar ahí el próximo domingo. Vamos a seguir viendo los aguijones de Dios. Vamos a ver el próximo domingo. Un aguijón es cuando no nos sometemos ni a los planes ni a los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando queremos nuestros sueños y no los sueños de Dios. Cuando queremos mi voluntad y no la voluntad de Dios. Por ejemplo, no, yo quiero una carrera, ser un médico. Y Dios dice, no, yo quiero que me sirvas en el ministerio. No, pero es que yo quiero mis sueños. No, yo quiero que me sirvas. Eso es resistir a los planes y propósitos de Dios. Próximo domingo vamos a seguir viendo los aguijones de Dios. ¿Por qué? Porque muchos resisten sin imaginarlo a Dios. Como el apóstol Pablo, antes de convertirse, resistía a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas.